Muy buenas tardes, ya son las 12 horas del día 10 de mayo de este año 2023 y como de costumbre, nuevamente tenemos una charla con el doctor Armando Josué López Benítez a propósito de una tradición que para algunos es morelense, no lo sé, creo que es más regional. Yo estuve 5 años en Guerrero y ahí en Guerrero vi chinelos hacia el sur de Guerrero. En el Estado de México vi chinelos. No estoy seguro si en Puebla porque no he tenido la oportunidad de verlos por allá. Y muy al sur de la Ciudad de México. Parece ser que después la legendaria banda de Tlayacapan ha estado en Estados Unidos recurrentemente yendo y presentando, y parece ser que la idea de la unidad cultural, de identidad, sentido de pertenencia y otros términos psicológicos que pudiéramos referir aquí, entre otros de naturaleza sociológica, psicosocial, antropológica, podemos ir valorando. No nos preocupemos de pronto si la imagen del doctor Armando Josué se nos hace casi como radiografía o se mueve. De todas maneras, él está escuchando bien y parece que lo vamos a escuchar bien. Es un asunto más bien de cámara que de sonido. Y no quiero, de cualquier manera, antes de que hable el doctor, recordar a ustedes, como cada semana hago, que se cumplen ya prácticamente un mes más, una semana más, de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, y seguramente 43 madres, menos los que han fallecido familiares ya, siguen esperando a sus hijos porque no se tiene la verdad histórica. La única verdad que se tiene es que la verdad histórica inventada por Murillo Karam era una verdadera mentira histórica fraguada en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que no tenemos la justicia ni la verdad, salvo que fueron ejecutados. No hay evidencia de ello. Y seguimos carentes de esa situación. No quiero dejar de enviar un fraterno abrazo y saludo a Angélica Rodríguez Monroy, porque este 10 de mayo, Día de las Madres, que se vuelve un mercado de ventas, gozosamente decían en el gobierno de la Ciudad de México que este día más de 2.500 millones de pesos benefician el consumo, aunque quién sabe quién se beneficia de esos 2.500 millones de pesos. No sé si quien se beneficia es el pueblo y comunidades o es el grupo de empresarios que controlan ese mercado. Por ello es que le enviamos un fraterno saludo y un abrazo a Angélica Rodríguez, pues ella, junto con nosotros, porque no está sola, sigue esperando la presentación de la verdad sobre la desaparición forzada de su hija Viridiana Marín, alumna de nuestra Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y desde luego el asunto de que más que felicitarla este 10 de mayo, darle un abrazo solidario a ella y otras madres que han constituido el grupo de buscadoras de sus hijos, maridos, esposos, padres, abuelos, hermanos, hermanas, madres, etcétera, de este mundo en contra de su voluntad. Dije desaparecidas porque el término es fantástico, es casi mágico, como si desaparecieran así de pronto. Y ese término le tuvieron que agregar otro para quitarle lo eufemístico, desaparición forzada. Y quién sabe también qué significa.
pero le enviamos el fraterno saludo a Angélica y regresamos a nuestro tema. El chinelo. Voy a hacer unos planteamientos de entrada para poder abordarlo en la exposición, porque si no, ¿para qué invito a nuestro amigo, el doctor Armando López, si no lo voy a dejar hablar? Y para que hable, voy a plantear algunas cuestiones. Históricamente lo he visto en Cusco, Perú, en Antigua Guatemala, en Potosí, Bolivia, en algunas regiones del sur de México, una cosa que se llama sincretismo, es decir, una síntesis que no es ni lo viejo ni lo nuevo, es como en un diagrama de Venn, lo que se junta con lo que se juntó, la conquista. Por eso el doctor Antonio Gómez Espinosa en su libro Pero nunca nos conquistaron, parece que sostiene la tesis de que después de la conquista militar se procedió a intentar una conquista cultural, conquista que no logró aniquilar tradiciones originarias. En este sentido, puede jugar el albur como una estrategia de enfrentar al adversario español que no nos entendiera lo que le decíamos en los famosos albures. Pero el sincretismo cultural, cargado de religión, tradiciones prehispánicas junto con tradiciones coloniales, y naturalmente el chinelo tiene esa connotación, porque el chinelo, si uno ve la máscara, es barbado, y aquí los más barbados creo que eran el que vio a la Virgen de Guadalupe, Juan Diego, hay una barbita, pero nada más. Yo pues ya vengo ancestralmente de la lampiñez, pero ese chinelo, diferente, por ejemplo, a los yopes en la Costa Chica, los negros en la famosa danza de la conquista española que se llama algo así como el brinco de la lucha entre España y la reina de los indígenas, que dirige curiosamente una indígena a los negros yopes por la independencia. Y en esa historia que narran en Costa Chica, España no le entrega la corona a la reina de los indios, se la arranca a madrazos, a golpes, con violencia de las guerras de independencia. Y después en el segundo movimiento musical aparece entonces la danza del triunfo y después la expansión de la información, somos libres e independientes. Ahí lo dejo, no sé qué tanto lo seamos. Creo que el doctor que viene de historia y de filosofía y letras y de esos avatares conoce mejor que nosotros esa trama. Pero el chinelo específicamente como parte de nuestra cultura, tradición, región, aquí en Aguayán todo el mundo hace el brinco del chinelo, aunque más les llama la atención el brinco, pero a Morelos sí nos identifica el chinelo, en partes de Guerrero, en partes del Estado de México, Puebla y Ciudad de México. ¿Qué hay con el chinelo? ¿Qué es el chinelo? ¿Qué representa? Más allá del trajecito que es bien caro, porque los colores además son distintos. En Yautepec son multicolores, en Tepoztlán son más negros, en Tlayacapan son blancos, etcétera. ¿Por qué esa diversidad en la unidad? Adelante, doctor. Muchas gracias, Armando Josué López Benítez, por estar con nosotros. Y adelante. Sí, antes, ¿sí me escuchan? ¿Todo bien? Perfectamente Ok, bien. perfecto. Es que igual como que tengo broncas con la computadora, no sé qué pasa con la cámara que está, nunca había pasado, pero antes que nada, pues un agradecimiento por la invitación, maestro Enrique. Híjole, ¿por dónde comenzar? En realidad sí, es un proceso muy interesante, ¿no? Con respecto al chinelo y todo lo que conlleva en cuanto al simbolismo y, bueno, este proceso también, estos procesos culturales, ¿no? Que son múltiples y que chocan, en ciertos momentos y que dan como resultado, pues, nuevas formas y expresiones sociales y culturales.
efectivamente, pues el carnaval, el brinco del chinelo, pues es parte de este proceso también. Bueno. Parece ser que hay algunas fallas también de sonido en tu computadora. Mientras tanto, vamos a tratar de mantener, esperando unos instantes, mientras el doctor arregla su sistema. Pero ya no tiene ni sonido ni imagen. Y entonces ahorita nos estamos comunicando por otra vía para ver cómo enfrentamos esto. Mientras tanto, sí deseo mantener viva esta idea de poder expresar una parte que es nuestra identidad en esta trama de la vida cultural, la identidad en tradiciones. Vamos a esperar unos 4 o 5 minutos que mientras recupera el doctor al reinicio de su sistema y vemos. Y por lo demás, quiero aprovechar, como recordarán, hace 8 días tuvimos el aniversario de la Comuna de la Palabra, y en ese sentido tuvimos un monólogo a propósito de las redes, libertad de expresión y nuevas alternativas de información y comunicación, más allá de la censura, el control y el mercantilismo. Hasta ahora no lo habíamos podido colocar en nuestras páginas y canales de YouTube, la Comuna de la Palabra, Spotify y Facebook, porque también alguna falla técnica en el sistema de producción nos ha dificultado, pero quedó resuelto el día de hoy. Por ende, hoy subiremos más tarde el monólogo que hace 8 días presentamos y subiremos también, colocaremos en los canales de Spotify y de Facebook la exposición charla del día de hoy sobre el chinelo y otras circunstancias que tenemos por ver el día de hoy. He estado distrayéndome con el celular porque ahorita con el celular me he estado comunicando con el doctor para poder ver qué hacemos. Esperemos que ya quede resuelto en unos instantes esto y podamos reiniciar, porque íbamos empezando nuestro programa. Parece que ya estamos en esta fase de ingreso y poder así recomenzar nuestro programa del día de hoy. Listo. Estoy de vuelta, perdón. Sí. Hay problemitas Entonces, con la tecnología que Sí, nunca suele pasar. pasa, como en las clases o en los congresos, falla el cañón, falla la computadora, Sí, el fue la... PowerPoint se para y ya uno se queda sin tecnología. Ahorita Pero se la palabra actualizó el nunca nos Zoom la quitarán. y creo que fue el problema con eso. Espero que ya haya estado el resultado mejor. Pero Te ves bueno, perfectamente y te escuchas bien. creo que ya. Perfecto. Entonces, el tema era esta cuestión del sincretismo y el carnaval. Creo que yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, también hay un proceso
obviamente colonial desde el siglo XVI, ¿no? El carnaval siempre ha sido una fiesta relacionada con la resistencia de los pueblos oprimidos, pero también es una fiesta agrícola por antonomasia, ¿no? A veces me parece que se nos olvida también que en Europa, pues también la mayor parte de las poblaciones pues eran campesinas, todavía en el siglo XVI, incluso hasta el siglo XVIII, ¿no? Con la revolución industrial, pues se fractura esta cuestión, pero el carnaval es una doble, o tiene un doble sentido, ¿no? Son representaciones, por un lado, manifestaciones agrícolas y por otro, representaciones hacia el poder, ¿no? Tiene esta doble configuración. En el caso de los pueblos mesoamericanos, pues yo también coincido con esta visión, ¿no? Por ahí los trabajos de Alfredo López Austin, de la doctora Johanna Broda, que bueno, siempre matizaron esta cuestión, bueno, por ejemplo, hay quien señala que no es propiamente un sincretismo, sino una reelaboración. Es decir, que los pueblos toman bajo sus propios parámetros sociales y culturales estos procesos de dominación, los hacen suyos, se los apropian y les dan su propio sentido, ¿no? Entonces, es algo similar con esto, es lo que sucede tanto con el carnaval, con la religiosidad popular, ¿no? Estos santos que están todavía relacionados con la lluvia, ¿no? San Juan, San Miguel, Santiago, pues tienen todavía estas reminiscencias de la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Apegado obviamente al ciclo agrícola del maíz. Y pensemos en que la religiosidad de los pueblos mesoamericanos, pues no solamente radicaba en los santos, hay otras manifestaciones también sagradas sobre el territorio. Recordemos que en la época prehispánica, pues la idea del Altépetl, ¿no? Era el cerro y el agua, el cerro del agua, que era la población, ¿no? Los pueblos que hoy conocemos. Estas manifestaciones no son casuales, ¿no? Tlaloc era la deidad tutelar en el monte, el que daba el agua, y estos desdoblamientos se convirtieron, por ejemplo, en los aires, ¿no? Entonces, los aires y los santos son las dos manifestaciones religiosas, eh, sobre todo en nuestra región, en la región, la del sur, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso también, pero el carnaval se va a inmiscuir con estas entidades sagradas, productoras del buen temporal, ¿no? El carnaval, insisto, en esencia, pues es una festividad agrícola para solicitar la lluvia, ¿no? Al igual que se va a enmarcar en un proceso, pues las fiestas regionales, por ejemplo, como las ferias de Cuaresma, ¿no? En las que se le solicita a los cristos, ¿no? Que también que llueva. Y bueno, el sentido final es ese. ¿Cuál va a ser el carnaval? ¿Por qué el carnaval y por qué el chinelo? Híjole, es una pregunta muy interesante. Creo que una cuestión en la que yo me incluyo también en su momento no lo visualicé de esa forma, no lo vi, pero creo que tenemos una problemática cuando hablamos solamente de una representación cultural, ¿no? Cuando hablamos del chinelo, nos enfocamos solamente en los chinelos, o cuando queremos hablar de los tecuanes, ¿no? Y solamente hablamos de los tecuanes, y se nos olvida, por ejemplo, que son manifestaciones de la misma región y que son parte de un mosaico cultural mucho más amplio, ¿no? De una visión más amplia. Y creo que cuando los juntamos y vemos los paralelismos y cuando vemos las diferencias, nos ayuda mucho a comprender cuál es el sentido primario de ambas representaciones, ¿no? Y digo, pongo esos dos ejemplos porque son paralelos, son dos de finales del siglo XIX, pero que tienen antecedentes, obviamente, tiempo atrás. En el caso del carnaval y el caso de los huehuenches, que bueno, que es el antecedente o que se ha marcado, ¿no? Históricamente como el antecedente a el chinelo, pues son manifestaciones que están prácticamente en todos los pueblos de tradición mesoamericana, por lo menos hasta el siglo XIX, ¿no? ¿Quiénes son los huehuenches o qué son los huehuenches? ¿No? Esa es una de las preguntas que también en los últimos años me giró el trabajo de investigación que he hecho y acercándome al proceso de la cosmovisión y este proceso también de las representaciones al interior de las comunidades, los huehuenches resultaron ser unos personajes sumamente atractivos en cuanto a la investigación, pero también unos personajes que han estado prácticamente desde el siglo XVI, XVII, en las fiestas más importantes en los pueblos, ¿no? No solamente en el carnaval, en algunas fiestas patronales, incluso en los días de muertos, ¿no? Estos huehuenches no son otra cosa más que la representación de los ancestros que se supone son fundadores de los pueblos, ¿no? Es decir, son unas manifestaciones
etéreas de la gente que ya no está, que son parte de las comunidades, pero que al fallecer, decía Alfredo López Austin, pues se van al monte sagrado y que pues siguen manifestando estar en relación con la comunidad. Entonces, aquí se van a juntar dos celebraciones, que es el carnaval, que va a marcar el inicio del ciclo agrícola, o la petición de lluvias, y el Día de Muertos, que va a ser el cierre del mismo, ¿no? Entonces, las representaciones de los ancestros, pues es justamente el huehue o el huehuenche, que son estas personas fundadoras de los pueblos que no están, que han sido parte de la historia de las comunidades, pero que su espíritu o su tona está ahí todavía y que, bueno, ellos son las representaciones de estas entidades que dan la lluvia. Entonces, la palabra huehue, al señalar el viejo, que es la traducción literal, el huehue, pues se refiere a estos ancestros, ¿no? Entonces, es un proceso muy interesante, como en muchos pueblos, todavía en el presente, si uno ve, por ejemplo, la mayor parte de los pueblos de tradición mesoamericana, siempre vamos a encontrar en los carnavales representaciones de viejos, ¿no? Son viejos o otro tipo de entidades que están, que son parte del inframundo mesoamericano, que es siempre en el monte y en el agua, ¿no? No es lo mismo que Tlaloc, es un proceso de reelaboración que se dio desde el siglo XVI. En ocasiones se invoca un santo, a veces son los ancestros, a veces son los aires, ¿no? A veces entra, por ejemplo, la dinámica del mismo diablo, ¿no? El diablo, que es una entidad de allá abajo, ¿no? Pero no pensemos que es el diablo católico europeo, sino más bien es una reelaboración también que los pueblos hicieron de esta entidad que vive en el monte, que incluso también con un proceso de reelaboración, por ejemplo, abre encantos. Todos hemos escuchado este proceso, ¿no? El diablo está posesionado en un monte, se abre un encanto y entonces la gente puede acceder al cerro y puede ingresar porque hay tesoros, ¿no? El diablo también va a estar muy representado en muchos pueblos de tradición mesoamericana, sobre todo en los carnavales, ¿no? Por ejemplo, los pueblos de Otomís, ¿no? Se representa clarísimo la figura del diablo, en otros son ancianos. Entonces, son estas entidades que, insisto, que son parte de Tlalocan, era el inframundo mesoamericano, o uno de los inframundos, no era el único, donde Tlaloc producía el agua, ¿no? Entonces, estas entidades toman ese papel, ¿no? No pensemos que es lo mismo, y a lo largo del periodo colonial, pues van a tener preponderancia. Es hasta el siglo XIX cuando los huehuenches, pues tienen múltiples mutaciones regionales, ¿no? En cada zona que se conforma después de la independencia, que son regiones factibles y que se van también delimitando por la formación de los estados que conocemos ahora, ¿no? En la región en donde nosotros nos encontramos, pues es una región muy amplia, como ya lo señaló maestro, la región del sur, que bueno, era parte del Estado de México y de la Intendencia de México en el periodo colonial y que paulatinamente se fue fracturando para dar pie, por ejemplo, al nacimiento del Estado de Guerrero en 1849, a los estados, bueno, el Estado de Morelos, por ejemplo, y al Distrito Federal, que surge como una escisión, ¿no? También del Estado de México, y que bueno, como sabemos, estos pueblos han estado en relación precisamente con este proceso dicotómico con las haciendas, ¿no? Que eso tampoco lo podemos olvidar, ¿no? Las haciendas marcaron un antecedente, sobre todo con el despojo territorial, ¿no? El despojo territorial que no se da en el siglo XIX, como normalmente en la historia oficial de la Revolución nos señala, ¿no? O sea, se le achaca a Porfirio Díaz, sino más bien desde el mismo periodo colonial temprano, cuando los pueblos reciben sus títulos primordiales, y a la vez hacen este proceso de congregaciones de pueblos, reformularlos y dar mercedes de tierras a las haciendas. Entonces es una historia paralela, simbiótica, que permite, en este caso, tener múltiples representaciones del huehuenche en el siglo XIX. ¿A qué nos referimos con esto? Obviamente el huehuenche es una manifestación también de lo que va a suceder en el plano existencial. Es decir, voy a tomar como parámetro a Alicia Barabás, ¿no? Alicia Barabás es una investigadora reconocida, ¿no? De Lina, Oaxaca. Y ella, por ejemplo, también ha trabajado este tipo de entidades que viven en el inframundo. Ella señala, por ejemplo, que en el inframundo, de acuerdo a las perspectivas de los pueblos, se considera que allá abajo también hay una estructura social. Entonces hay un jefe y hay personas o entidades que, digamos, se encargan. Es algo similar como con Tlaloc, ¿no? Tlaloc era el jefe y tenía los tlaloques que eran los que ayudaban a servir la lluvia, ¿no?
desde los parámetros culturales mesoamericanos. Solamente se van actualizando. Entonces, en el siglo XIX vamos a tener esta figura tan marcada del charro, ¿no? La figura del charro, que es un elemento central en la cultura hoy mexicana, va a ser un personaje que en el siglo XIX pues va a representar a la gente de poder, ¿no? Tenemos a los hacendados, incluso a los rurales porfiristas, ¿no? Que son personajes que pues manifiestan pues tener ciertas características que los empoderan. Entonces, normalmente vamos a tener estas múltiples manifestaciones de los huehuenches van a mutar en los charros. Por eso tenemos en el centro de México muchas representaciones, por ejemplo, de los charros, ¿no? En el sur de la Ciudad de México, en Tlaxcala, incluso, bueno, el chinelo va a ser una de esas manifestaciones que en lugar de tomar como parámetro al charro, se toma al cura, ¿no? A los curas que pues siempre en la región no fueron bien vistos, ¿no? Sobre todo cuando se eliminan los frailes, se quitan este proceso de secularización de las parroquias, los padres, los diocesanos vienen con una idea completamente divergente, no eran tan permisivos como los frailes, ¿no? Entonces, desde el siglo XVIII y todo el XIX, en la región, pues no son pocos los casos, por ahí William Taylor tiene un trabajo muy interesante, ¿no? Sobre cómo muchos curas incluso fueron corridos, ¿no? De las comunidades, incluido Tlayacapan, por cierto, entonces creo que en el caso del Chinelo es una manifestación de estos personajes, ¿no? Por ahí, lo señalé en un trabajo, pues precisamente es el cura Felipe Oropesa, a finales del siglo XIX, que es un personaje no muy querido en la comunidad, y por ejemplo, pues, es una manifestación, es una representación de él, es un personaje que tiene una estructura, que es parte de la estructura social de la comunidad, pero tiene poder. Entonces, él es el que se va a representar en el carnaval y ahí aparece esta cuestión dicotómica que les decía, ¿no? La parte agrícola, ¿no? La parte de la petición de lluvia, se representa al cura, que es un personaje de poder, que a la vez es una de estas manifestaciones de la lluvia, ¿no? Una entidad sagrada, y a la vez es una cuestión que la memoria colectiva de los pueblos no miente, ¿no? Es la representación de lo español de la gente de poder. Entonces, en este sentido, la cuestión agrícola, pues insisto, es fundamental. En el caso del chinelo, que además tiene un nombre que si bien se españolizó, ¿no? O se castellanizó, mejor dicho, tiene una raíz náhuatl, que bueno, viene de Tzinelohua, que a la vez tiene dos raíces, ¿no? De Tzintli, que es trasero, culo, y Olin, que es movimiento, ¿no? Entonces, de hecho lo hemos, en un claro eufemismo, ¿no? Se ha modificado. La traducción literal era movimiento de culo o de trasero, ¿no? Y lo hemos, castellanizado, más bien suavizado, y ahora lo traducimos como movimiento de cadera, ¿no? Entonces, pues en realidad cuando hablamos del movimiento, obviamente nos referimos a la fertilidad, ¿no? La manera en que se danzaba, que eso también quiero platicarlo ahorita en un momento para aterrizar esta cuestión de lo sagrado y la relación con lo mesoamericano. Pero entonces, en el caso del chinelo en la región del sur, que también quiero señalar, no puse el caso de Tlayacapan, pero yo creo que también coincido en esta parte, es una cuestión regional, yo no se lo adjudicaría propiamente a una comunidad, sino pasa lo mismo en Tepoztlán, paralelamente, por ejemplo, los huehuenches son manifestaciones que están en la mayor parte de los pueblos en el siglo XVIII, en el XIX, y en el XIX comienzan a mutar estas diversidades, esta diversidad regional, ¿no? En el caso, yo les decía, de la región del sur, en donde se encuentra Morelos, están los chinelos, pero también surgen los huehuenches, que es otra manifestación. Hay varios personajes tienen esta denominación. Ahí la danza es la cacería de un jaguar, pero los demás personajes que son humanos, por ejemplo, que representan también la estructura social de las haciendas, pues se les denomina huehuenches, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tetela del Volcán, donde surgen los ayones, que también son del mismo periodo, tenemos los huehuenches, pero que salen no en carnaval, sino en Día de Muertos, ¿no? Entonces, ahí hacemos esta conexión con el día, con el ciclo agrícola y, digamos, el Día de Muertos, pues es otra vez cuando estos personajes, los huehues, pues vuelven a salir. Este es el sentido de Día de Muertos, ¿no? En el carnaval se les solicita la lluvia y en el Día de Muertos se les agradece por el trabajo que hicieron desde aquel plano existencial. No sé si me doy a entender con esta parte, pero va en relación, ¿sí? A ver si, para ver si nos pausamos un poco. ¿Sí? Recuerdo cuando conocí al escritor peruano
según mi opinión, el más grande que ha dado Perú, aunque Sí. Mario Vargas Llosa no lo considere así, José María Arguedas. Cuando escribe su libro Jaguar Fiesta, la lucha del toro contra el cóndor, y gana el cóndor. El cóndor forma parte de la cultura inca, no el toro. El toro es español. Sí. En esa lucha, entonces hay que cazar a un cóndor. Tiene que ser macho, pero cazarlo no es una tarea. Atrapar un cóndor no es una tarea. Tanto José María Arguedas en Jaguar Fiesta, Todas las Sangres, El zorro de arriba y el zorro de abajo, Los ríos profundos, narra en novela esa identidad de lo inca contra lo del conquistador, y sin embargo, al mismo tiempo mantiene la presencia inevitable de lo colonial, la lengua. Sabemos que particularmente Perú, Bolivia o Guatemala tienen una tradición lingüística más sólida. Más del 60% de los guatemaltecos hablan alguna lengua mayense como lengua originaria. Y en ciertas regiones del Perú, el quechua y el aymara son lenguas tradicionales. Son bilingües, vamos. Esa identidad lleva, por ejemplo, en el caso de Guatemala, a Carlos Guzmán Bocler, en un libro que se llama Aurora y Porvenir en Guatemala, o donde enmudecen las conciencias. A propósito de los flujos migratorios de mayas guatemaltecos a Estados Unidos o a otro lugar. Y esa migración hace que se ladimicen, es decir, al irse a lugares urbanos son despreciados dentro de los lugares urbanos. Y al regresar a sus comunidades, en tanto que ya perdieron el vínculo con estas, también son despreciados en la comunidad por ser ladinos. De ahí quizá venga una categoría de la administración. Antes José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos sobre la realidad peruana ya había analizado esta relación cultural y educativa en términos de la religión y las tradiciones, que bien señalas en 3 tipos de prácticas unidas en un solo acto. La práctica ante la autoridad, demostrarle que seguimos existiendo a pesar de todo. O dijera Miguel León Portilla en El reverso de la conquista, o la visión de los vencidos, nuestra propia historia. Identidad cultural y colectiva. 2, identidad y demarcación ante lo otro que no somos nosotros, lo otro que son ellos. Y entonces viene, dices tú, una reelaboración o una socioconstrucción de una identidad que no es ni la prehispánica o precolombina, ni la colonial, es otra cosa. ¿Sí? Y tercero, las tradiciones de ambas culturas, porque la religión no fue impuesta por ella, es un poco como dice Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina. Ellos nos trajeron la Biblia y la cruz, y a cambio se llevaron las tierras, el oro y la plata. Desde ahí está claro el asunto de la tierra. Pero lo que es la producción y la relación con el maíz y el frijol, el chile, etcétera, está vinculado a la lluvia, no hay de otra porque era el temporal. Claro. Sistemas de riego no había. Entonces, y el pensamiento politeísta marcaba la necesidad de los ritos para pedirle a los dioses esa agua para la tierra, para el maíz, para el frijol, y de ahí viene la otra tradición, la del cuescomate y graneros y otras más que también dan unidad, que se ve, por ejemplo, tramposamente, no sé por qué lo hicieron así. Óscar Menéndez me daba una explicación de cineasta. La película Los 7 Magníficos, versión estadounidense, buena,
como copia de los 7 samuráis de Kurosawa. En una escena donde están bailando la danza del venado, que es algo que tiene que ver con la producción, la cacería, la alimentación, y el venado como regional, el cazador indio, que es otra, como decías, la danza de los viejitos, en el caso de Michoacán, de los purépechas, ¿sí? Entre Rarámuri, etcétera, están vinculados al agua, a la tierra, al aire, la alimentación, la vida y la muerte, que después vinieron matizadas por la idea religiosa. Entonces aparece lo religioso, aparece la fiesta, porque tiene que ser fiesta, no hay de otra, por la vida que viene del maíz, del frijol, los graneros y más. Entonces, es una identidad que trasciende al aquí y ahora hacia atrás. Pero curiosamente también hacia adelante, con los flujos migratorios, ¿qué les da identidad allá a los que se van? Se lo preguntaba al buen ingeniero Cornelio Santamaría, que es el director de la banda de Tlayacapan. Y él me decía, es que eso hemos visto ahora, que cada vez parece ser que el chinelo se expande como un referente cultural de identidad de gente que vive. Es decir, esa trascendencia es hacia atrás como identidad histórico-cultural y es hacia adelante como proyección de sentido de pertenencia, de no dejar de ser lo que se es, aunque ya no se sea lo que se era. Nosotros, decía el poeta Neruda, ya no somos los de entonces, somos otros. Pero esos otros no somos ni los de antes ni los otros. Entonces, ¿qué es esa identidad? No deja de ser sincretismo de cierto modo, aunque Sí, claro. tú le llamas reelaboración, pero Sí. lo dejo ahí, porque si no, ¿para qué te invito si te va a hablar? Sí, creo que, bueno, terminando la idea anterior, ya para ir cerrando ese tema, con respecto a la región del sur, ¿no? Que eso es un tema central, que bueno, no solamente se ve en el Chinelo, ¿no? Se ve, por ejemplo, yo, como he visto el programa, ¿no? Por ejemplo, vi cuando invitaron al profesor Jesús Peredo, ¿no? Que él hablaba de la trova suriana, pues también hablamos de la misma región cultural, ¿no? Es entre Guerrero, Puebla, Estado de México, ¿no? Que además es a la región que a la postre se convierte zapatista. En realidad, la trova suriana, bueno, o los corridos surianos, el chinelo, los tecuanes, que si uno hace ese mapa de difusión, pues nos sale la misma zona zapatista, ¿no? Entonces, es muy interesante esta asociación porque yo considero que el chinelo es un antecedente ideológico con respecto a la revolución, ¿no? Es decir, lo que nos está marcando estas danzas, no solamente el chinelo, también los tecuanes y los vaqueritos, etcétera, pues es esta forma de la organización social de los pueblos, ¿no? Que es de manera autónoma y es una forma de señalar, hoy, por ejemplo, Miguel Moraita habla del gusto, ¿no? En realidad se refiere a esta parte que hoy vemos también como el tequio, ¿no? Es la oportunidad de aportar algo a la comunidad y de hacer algo, ¿no? De aportar, de generar, ¿no? De hacer. Esa era, justamente la fiesta era la mayor y la religiosidad era la mayor forma de mostrar a la comunidad que se estaba listo para representarla, ¿no? De ahí, pues, que, por ejemplo, el mismo Zapata seguramente fue antes de ser electo representante de su comunidad, pues seguramente pasó por el sistema de cargos. Entonces, o participó en la fiesta patronal, o participaba, como se decía en Tlaltizapán, pues era muy devoto del Padre Jesús, seguramente le tocaba ir, ¿no? A Nenecuilco a visitar al Padre Jesús antes. Entonces, el chinelo es eso, resistencia y organización, y por eso los pueblos lo ponen de manifiesto y en el zapatismo, pues se ve en el Plan de Ayala y la Ley General sobre Libertades Municipales, la importancia del territorio y la autonomía. Ahora, lo que el maestro Santa María le hemos platicado algunas veces, pues en la cual coincidimos y yo creo que tiene que ver con esta parte también, bueno, en realidad, creo que hay una problemática en el presente que tenemos que nos han marcado justo la delimitación territorial política, ¿no? Me refiero a los estados-nación y a los estados al interior, ¿no? En el caso de México, porque nos hemos dejado de identificar como surianos, por ejemplo, y a veces estamos en disputa, ¿no? Si el chinelo del Estado de México o el de Guerrero, o el del sur de la Ciudad de México, son correctos por cómo lo llevan allá, ¿no? Aquí dicen, es que el mejor es el de Morelos, pero allá es el del Estado de México, ¿no? Y es una cuestión que se nos ha olvidado que la migración ha sido
proceso de, para empezar, el continente americano se pobló por eso, por la migración, y desde ahí empezamos, ¿no? Entonces, también con los españoles es un proceso de migración, ¿no? Entonces, muchos llegaron, se asentaron, no todos los que llegaron eran ricachones, no todos eran hacendados, muchos llegaron a los pueblos, se asentaron, y también pasó por este proceso de sincretismo, ¿no? Aportaron también elementos culturales a los pueblos, y digamos, algunos más aceptados que otros, pero han estado ahí, ¿no? Entonces, pasa también, por ejemplo, ahora con la idea que tenemos marcada del Estado-Nación, y cuando la gente migra hacia Estados Unidos y allá reproducen, que evidentemente no es igual y no es lo mismo, porque las condiciones sociales son diferentes, geográficas también, y bueno, muta en otras cosas, ¿no? Y es lo que ha sucedido también, incluso en la misma región, en Morelos, por ejemplo, pues creo que ya no significa lo mismo el chinelo que lo que significó a finales del siglo XIX, ¿no? Es completamente diferente. También el contexto histórico nos permite entender esos grandes cambios, ¿no? Y es a lo que le llamamos pues la reelaboración, que se va haciendo a través del tiempo. Entonces también en el caso de la gente que migra hacia Estados Unidos, todavía está entre los dos mundos, ¿no? Su sentido de pertenencia está entre la zona que deja, pero también las relaciones sociales que tejen ahora, pues es en otro contexto, ¿no? Entonces también eso es muy interesante cómo el chinelo ha trascendido, y bueno, platicábamos también con el maestro Cornelio, esta cuestión de que le ha llamado mucho la atención, ¿no? Cómo la gente hispana particularmente es la que se ha sentido identificada con el chinelo, ya no digamos de mexicanos, ¿no? Sino, por ejemplo, de guatemaltecos, ¿no? O hondureños que a él le ha tocado ver, ¿no? En Estados Unidos que ya tienen sus trajes de chinelo, porque es este sentido de identidad. Y es aquí donde justamente es el tema que a mí me ha llamado mucho la atención, porque el concepto de identidad es uno de los temas que ha marcado mucho mi trabajo, ¿no? Que es la identidad, ¿no? Porque normalmente hablamos mucho de ella y decimos, es que en Morelos la identidad está representada por el mismo chinelo o por Zapata, ¿no? Y pensamos que son imágenes y los vemos así como, hablamos de identidad y son imágenes casi congeladas, ¿no? Cuando hablamos de esta temática. Entonces, en realidad la identidad se construye a través de las relaciones sociales. La identidad de los pueblos surianos, me gustaría hablar en eso, se tejió a través de las festividades, ¿no? El chinalo es un apéndice, las ferias de Cuaresma es otro, la trova suriana, los tecuanes, los arrieros, los vaqueros, estas danzas que de una u otra forma están representadas en diferentes comunidades de la misma región, a veces conviviendo, a veces por separado, pero son justamente lo que le da el sentido de identidad a los pueblos. Por eso yo insisto mucho en esta identidad zapatista, porque precisamente los zapatistas primero tomaron estos antecedentes regionales que los vincularon, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, ¿no? Por eso yo insisto mucho en que la revolución zapatista no fue fast track durante el porfiriato, sino se gestó desde mucho tiempo atrás y que los zapatistas tomaron como experiencia todo ese bagaje cultural que se habían tejido a lo largo del tiempo. Entonces, en realidad eso sucedió también después de la revolución, ¿no? Las festividades siguieron, se mantuvieron y es lo que da precisamente esas relaciones sociales, son las que les dan la identidad a los pueblos. Aunque por otro lado, sí, Voy a meter tantito Morelos antes del periodo zapatista, sí, lo voy a llamar el pre-zapatista, ujú, era una estructura económica agrícola, ganadera y de haciendas azucareras. sí, El papel de las haciendas jugó en la economía regional fue determinante. Y curiosamente en las regiones de las haciendas es donde menos aparece el chinelo, ujú, o donde menos lo he visto, que subraya mi ignorancia. Que no lo vea ujú, no quiere decir que no exista. sí, Pienso en Zacatepec, Jojutla, ujú, adelante de Yautepec, que está el otro ingenio, y desde luego no podían retomar los zapatistas originariamente otros referentes que no fueran los que tenían, es decir, no fue una actitud deliberada de decir, pues vamos a tomar estos antecedentes culturales, no tenían una orientación selectiva en ese terreno. El problema de la identidad, y aquí lo voy a señalar como psicólogo, es fundamental porque es un elemento central de la personalidad. Personalidad sin identidad es inconcebible.
por lo menos me identifico a mí mismo conmigo mismo. Claro. Yo cada mañana al despertar no necesito que alguien me diga, hola, tú eres Enrique Álvarez o tú eres Armando Josué. En automático lo reconoces y reconoces tu cuerpo como tuyo. Es decir, te pertenece. Y ojo, tú no perteneces a tu cuerpo te pertenece a ti. Si por alguna desgracia te amputaran un miembro, un dedo meñique, para no exagerarle mucho, o una pierna, tú no dejas de ser tú. Pero el tú que eres tiene un cuerpo distinto. Y ante él estructuras una serie de cuestiones. Es decir, tu identidad personal, tu sentido de pertenencia, no está fragmentado, salvo que tengas un daño neurológico que te lleve a una secuela donde te reconoces como ajeno el brazo derecho y dices, este no es mío, me lo puso el fantasma o el demonio, que ya son trastornos neuropsicológicos, a lo cual no le vamos a entrar. Sí. Pero hay un segundo sentido de pertenencia, ¿sí? Eres de los López y no de los González, que es un sentido de pertenencia familiar o grupal, dentro del cual naces y no eliges, pero eres parte de él. Eres morelense, aunque no seas cuernavacense, te pueden decir guayabo o no, porque la guayaba era un referente, si no, no te dijeran guayabo. Los referentes también cambian histórica y culturalmente. Soy mexicano, soy latinoamericano, aunque los de Estados Unidos digan que ellos son los americanos. Alguna vez en una reunión de edad le dije, pues yo también soy americano. Dice, bueno, norteamericanos. Pues yo también soy norteamericano porque México no está en Centroamérica. El propio embajador ante la OEA me dijo, no discutas eso, ellos son los americanos y nosotros no. Ah, bueno, pues nosotros seremos los chinos o los asiáticos o no sé. Pero el sentido de pertenencia también implica un sentido de propiedad. La propiedad no solo individual, sino colectiva, que implica otra vez la identidad ante el territorio, la tierra, la frontera y algo de lo que comentabas con el ingeniero Cornelio. Ojo, estoy hablando como psicólogo. Es un fenómeno psicosocial de identidad de grupo. Y dentro de los grupos no me identifico ni con los fifís ni con los otros. ¿Sí me explico? Es decir, no soy moreno, aunque sea moreno de tez, pero no soy fifí. Es decir, siempre hay un sentido de pertenencia. Sí, Sin sí, sí. él, la personalidad, el grupo y el pueblo o comunidad se extinguen. Sí, Quizá de ahí vengan las tradiciones. Puede ser esa, mencionabas el huehue. Yo sí, recuerdo que el instrumento de percusión prehispánico por madera era huehue, el sí, 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 tepehuehue. ¿Sí? sí, Es curiosa la concordancia entre huehue y huehue y moralizar los nombres, ¿no? Que es una tradición muy católica, apostólica y romana. No vas a decir el baile de culo, vas a decir chinelo, que es una manera de purificar y santificar el nombre porque el culo se volvió a pecado por otras razones, que no tienen que ver ni con la Biblia ni con estas personas, tienen que ver con tradiciones de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. ¿Qué términos se pueden utilizar y cuáles no? Porque si no transgredes los principios de la colectividad, de la red que sea, católica, apostólica, romana o la que gusta. Y sale más cómodo el eufemismo. Chinelo, ¿te parece un eufemismo en ese sentido? Cierro mi boca. Bueno, más que eufemismo, más bien, la cuestión es que se castellanizó, ¿no? Más bien se utiliza, ¿no? El término, porque obviamente después de la revolución, bueno, desde el momento mismo de la revolución, pues la cuestión es que a donde se difunde, no en todos lados habla de náhuatl, ¿no? En realidad es que es justamente la temática, ¿no? La cuestión de la identidad es esa. Es cuando, digamos, yo como individuo no podría ser Armando Josué, o por lo menos el nombre, digamos, no nací con él, ¿no? Me lo pusieron mis padres y a su vez, o sea, fue colectivo, ¿no? Es a través de las relaciones sociales y lo que se va construyendo. La identidad, obviamente todos, una cuestión de grupo, nacemos con una identidad individual, pero que se va, y además es,
¿cómo decirlo? Se va modificando también dependiendo con quién esté enfrente, ¿no? Yo lo platico en el caso del carnaval, sobre todo, en el caso de Yautepec, Tepoztlán, Tlayacapan, Totolapan, que son, digamos, los iniciales, en este sentido, es que al interior hay una competencia muy grande, ¿no? A ver cuál es la mejor comparsa de cuál barrio, ¿no? Todos dicen, no, yo, ¿no? Pero a la vez, cuando se comparan con otro carnaval, todos decimos, somos el mejor carnaval, el de Yautepec es el mejor carnaval, los de Tepoztlán, el de nosotros, ¿no? Entonces todo depende con quién esté enfrente. Pasaba lo mismo en el siglo XIX, ¿no? La cuestión es, nosotros somos pueblos, tenemos divergencias, algunos hablaban náhuatl, otros ya no, pero tenían los mismos conceptos todavía, ¿no? Es a lo que iba. Justamente, hay varios trabajos, me agrada mucho, ¿no? Salvador Rueda, que hablaba, por ejemplo, en la zona zapatista, por ejemplo, Zapata se cuestiona si hablaba o no el náhuatl. Independientemente si lo hablaba o no, tenía todavía los conceptos, porque su pueblo, pues obviamente es parte de esa herencia cultural, ¿no? No olvidemos tampoco que en la zona de las haciendas, pues no solamente había pueblos indígenas, ¿no? También había africanos que llegaron de las haciendas y se mezclaron, llegaron muchos españoles, pero eso no implicó la pérdida la cosmovisión, porque precisamente el maíz fue el elemento rector, ¿no? Independientemente si se vivía en la hacienda o en el pueblo. ¿Por qué? Pues porque en las haciendas también se sembraban maíz para la gente que vivía adentro, ¿no? Y tenían que comer de ello. Entonces, por eso yo hablaba en algún momento del chinelo, es cultura campesina pegada, ¿no? También es de los pueblos, pero apegada también a las haciendas. Entonces, no podemos obviar esta parte. Yo creo que es muy interesante cómo se construye la visión desde los pueblos a partir de estas identidades que se van locales, regionales, que se van entremezclando, ¿no? Y es la idea del sur, ¿no? Los pueblos surianos, desde ahí los zapatistas toman la identidad. El Ejército Libertador del Sur, no es Ejército Libertador de Morelos, ¿no? Que sí, ya, seguramente ya la tenía, por ahí Marciano Silva, en el mismo año, en el 11, señalaba, no soy zapatista del estado de Morelos, pero son convergentes, ¿no? Digamos que la identidad es volátil, depende de con quién esté enfrente, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos tenemos una identidad de sumisión, cuando hay una autoridad, ¿no? Pero de repente esa autoridad desaparece y con quien nos identificamos, de repente despotricamos contra esos, ¿no? Y pum, y entonces ahí somos los empoderados. Entonces cambia la situación dependiendo del momento y eso sucedía también con los pueblos, particularmente, hablando ya del chinelo, pues es esa parte, ¿no? O sea, el chinelo es una representación de la sumisión hacia el hacendado, pero también es una forma de resistencia y que además tiene como anexo la parte agrícola, ¿no? Que eso es fundamental. Entonces, esas transformaciones, yo creo que la resistencia con la que surgió el chinelo, pues hoy se ha perdido en gran parte, ¿no? En el momento en que después de la revolución surge un estado fuerte, ¿no? Que además prácticamente, pues, ¿cómo decirlo? Se inmiscuye prácticamente en toda la vida de los pueblos y los cambia por completo, pierden la autonomía, ¿no? En ciertos momentos el carnaval que representaba la organización social, por eso tenía un fuerte sentido de identidad por la organización que representaba, porque yo creo que eso es lo que ha faltado mucho en los estudios, sobre todo de las danzas o de carnavales, que nos hemos centrado mucho en la figura y en la estética y no hemos visto lo que conlleva todo eso, ¿no? La organización social, ¿no? ¿Quién pone la fiesta? ¿Quién pone el dinero para la fiesta? ¿Quién pone la comida? ¿Quién trae a la banda? ¿No? Eso lo hemos olvidado. Y justamente el sentido de pertenencia radica en eso, no en la estética de que si solamente hay tres estilos, que yo no coincido con esa visión, porque en cada lugar le dan su propio sentido, su propia identidad, porque es cómo van relacionándose a través del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la manera en que podemos poder entender el chinelo de esa perspectiva, ¿no? Cómo ha cambiado y como ahora, por ejemplo, en los carnavales principales, sobre todo en las cabeceras municipales, pues el ayuntamiento tiene esa injerencia, ¿no? De poner el dinero y entonces ahora decide qué es lo que va a realizar la gente en su festejo, ¿no? Es decir, como que se lo ha arrebatado, ¿no? Entonces, precisamente, yo creo que eso es fundamental entender en el presente, ¿no? Por eso es muy importante lo que platicábamos con el maestro Cornelio, cómo en Estados Unidos sí pasa esta parte, ¿no? Cómo la gente sí es autónoma, sí decide sobre su fiesta, sobre su carnaval, cómo lo van a realizar. Entonces, me parece que es muy importante voltear a verlo desde esa perspectiva, ¿no? Más allá de la trascendencia de las fronteras, me parece muy importante cómo los pueblos, si lo queremos ver así, dominados de aquel lado de la frontera, pues también han mostrado esta forma de organización social que es precisamente lo que cimienta la base de la identidad, una identidad, no sé si sea todavía de morelenses y de mexicano, pero sí es una identidad muy fuerte
que en los últimos años se ha visto, y no solamente con el Chinelo, ¿no? También, por ejemplo, me sorprendió, apenas revisé un video, también me parece que es en Chicago, si no mal recuerdo, donde hay una representación ahora del Carnaval de los Charros de Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? O los tecuanes, ¿no? Hay un libro muy interesante, ¿no? Los tecuanes bailan en la nieve, ¿no? O sea, en la parte norte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí en Zacatepec, que es la zona más tecuanera, pues es interesante cómo el cambio de clima no importa, ¿no? Siguen realizando porque es justamente ese sentido de pertenencia y los lazos sociales que han tejido la gente en el tiempo en donde les ha tocado coincidir, porque esa es la parte central, ¿no? Por eso creo yo que es como nos sentimos identificados o la gente de allá, a pesar de que en esta zona decimos el chinelo morelense es mejor que el del Estado de México, aquí competimos, nos vamos allá y decimos, ay, somos hermanos chinelos, ¿no? Porque nos gusta la tradición, somos de gusto y entonces allá somos como iguales. Entonces, es justamente en el momento en que se lleva y el contexto histórico, pues obviamente define también estas relaciones, ¿no? Bueno, decía Marx la lucha de clases, ¿no? O la conciencia de clase, pero yo creo que va más allá, ¿no? También la identidad, pues se va construyendo a través, no solamente de clases, sino también la étnica, ¿no? La identidad étnica que hemos quizá olvidado mucho de cómo se van relaborando. A veces pensamos la cuestión indígena, ¿no? Que nos lleva mucho en este sentido, en la tonalidad de piel, ¿no? Si se hablaba el náhuatl a finales del siglo XIX y era moreno, es indio, y si no, aunque tuviera los mismos conceptos, y de hecho pasa en el presente, ¿no? Ahora con digamos, estos censos que se hacen en el INEGI, la pregunta es, ¿se considera indígena? ¿Se considera afromestizo? Tú puedes decir sí o no, puedes decirlo, no te sientes identificado, pero seguro la mayoría lo tenemos, ¿no? Tenemos esas raíces tanto indígenas como africanas, como españolas, porque pues aquí se dio de todo, ¿no? Entonces, pero sí tenemos conceptos, ¿no? O sea, yo lo veo mucho en Tepoztlán y Yautepec, que estamos pegaditos. Tepoztlán, por ejemplo, desde finales del siglo XIX tenían clarísimo todavía la lengua náhuatl y en Yautepec se perdió. Pero los conceptos todavía seguían más o menos, los conceptos culturales sí los identificaban, a pesar de las diferencias, sí hay elementos que están, ¿no? La idea de los aires, por ejemplo, ¿no? Allá tienen al teposteco y se realiza el reto al teposteco, se les ofrendaba los aires para llover, para agradecimiento, y aquí también estaba este concepto, ¿no? La cuestión es que estaba más relacionado con la idea del diablo, el diablo era el aire, y decían en el Cerro del Tenayo está el aire, ¿no? Son conceptos que son de origen mesoamericano, pero que se elaboraron, y también el hecho en el caso de Yautepec, que teníamos a finales del siglo XIX, 8 haciendas, ¿no? Cercando al pueblo, este, independientemente de ese cerco que tenían y el despojo territorial, pues la gente tuvo la necesidad de a través de estas festividades de tener este sentido de pertenencia a este lugar, es nuestro, ¿no? Y no solamente era la festividad, también los amparaba pues los títulos primordiales, ¿no? Que es un elemento central de decir, nosotros somos pueblos antiguos, mucho más antiguos que las haciendas. Entonces, ¿cuál era la mayor forma de expresar esa pertenencia? Pues es territorializando este espacio. ¿Y cuál era? Pues efectivamente, pues eran las festividades era la manera central, junto obviamente al cultivo de maíz, ¿no? O sea, apropiarse de ese espacio es nuestro, ¿no? Pero también sobre ese festejo los festejos van de la mano, pues, perdón. Quisiera aquí meter un terminejo. Ujú. En el año del 86 se integró al programa educativo de psicología en la UAM, psicosociología de la identidad. Ujú. Recuerdo que en esa época, a más de lo que hacía Alejandro Chao Barona, a propósito de las fiestas del maíz, del agua, del viento, etc., comentamos y discutimos una ópera de Herwin, Porgy and Bess, que es una ópera de negros Ujú. en un gueto negro, Sí. en una comunidad blanca. Y lo que le da unidad a todo ese gueto es la negritud. Ujú. La religión, son protestantes todos. El tipo de actividades que realizan y el tipo de rituales que realizan ante la muerte, por ejemplo. Ese problema de la psicosociología de la identidad es lo que estás planteando, sin plantearlo psicológicamente de manera deliberada. Pero deliberado o no, intencional o no,
es lo que permite una identidad colectiva y un sentido de pertenencia, que son dos cualidades imprescindibles de la estructura de la personalidad. Planteado hasta ahí el terreno, el chinelo forma parte de eso, como en la negritud en otro lado. Punto. Paso a una segunda cuestión que me parece que es fundamental con respecto a lo que dices. Los tecuanes y la fiesta del pendón, que algunos irónicamente le decían la fiesta del pedón en Chilpancingo, porque ha sido invadida por dos tipos de tradiciones post-revolucionarias. El corrido o narcocorrido y el alcohol, que es más viejo, la borrachera. La fiesta del pendón, los tlacololeros y toda esta historia de Chilpancingo para acá, porque igual allá es el norte, ya es para acá, igual a Cocula y ya más allá hacia Tierra Calor, es hacia Michoacán. Pero no tengo duda que visto regionalmente, tú decías los dos estados, el estado-nación, México nos diferencia de Alemania, ¿sí? Y el estado entidad federativa, Morelos, Jalisco, etcétera. El charro indudablemente es menos sur que bajío. Digo, eso no creo que merezca mucha discusión. El charro y el mariachi, aunque el charro tiene su origen más criollo. Veamos todas las películas clásicas de Jorge Negrete, a diferencia de las de Pedro Infante. El charro era Jorge Negrete. Un charro, mariachi, cantor, demás. El otro era populachero, chilango, etcétera, Pepe el Toro y otras variantes sobre el tema. Visto así, hacia afuera, muchos piensan en el mariachi, que no equivale al charro, no es lo mismo, supongo. Charro y mariachi, sin embargo, tienen que ver con criollos ambos. A diferencia del chinelo, que tiene que ver menos con el criollo, me imagino. Y no lo digo porque evidentemente el chinelo no viene de los criollos, viene de otras tradiciones. Lo mismo que el tecuano, lo mismo que el tlacololero, etcétera. Sí. Esta idea del rito y la tradición también están como parte de esta identidad. Ahora la voy a trascender o despsicologizar cultural. Que trascienda la lengua, porque podría ser náhuatl o podría ser mixteco en el caso de Guerrero, o amuzgo, o mepa. Y podría ser hasta el Estado de México, Mazahua. No estoy seguro que hasta Hidalgo, sí. Por Querétaro, pero sí Mazahua por este lado. Y en esos grupos migratorios, entonces la identidad cultural también se rehace, dijera. Se restituye políglota o multilingüistamente, ¿sí? Multisemánticamente, pero con un principio de sentido de pertenencia regional. No es que, como dices, el festival de Yautepec sea mejor que el de Tepoztlán, porque ni uno al otro es mejor. Ambos son expresiones de un sentido de pertenencia. En Tepoztlán los barrios son fundamentales, lo mismo que en Tlayacapan. No estoy seguro que en Yautepec. En Totolapan tal vez todavía, y más hacia Tetela. El papel del barrio para la conformación de lo que es la tradición y que no la tienen los ayuntamientos, curiosamente. La tienen los propios barrios. Ahora le toca a tal barrio se encarga de esto, etcétera, y lo hacen en asamblea popular y no en otro tipo de referente, como en Tepoztlán, los candidatos ¿de qué partido? Los decide el partido. Claro que no. Aquí el problema es ese sentido de pertenencia que además permite lo otro, la orientación. A mediano plazo o largo plazo, no estoy seguro que tan a largo plazo,
pero sí a mediano plazo, de la tradición y la identidad. Ahí le pago. Sí. Híjole, qué buen tema, ¿no? Se trajo aquí a la discusión, sobre todo con esta cuestión me gustaría retomar la idea de lo del charro eh, el mariachi, ¿no? Como un referente de una identidad, ¿no? Mexicano. Ajá, sí, exactamente, ¿no? Que es una identidad netamente artificial, ¿no? Que se construyó después del Estado-Nación, o sea, después de la Revolución, el Estado Nacional que surgió, que nunca quitó de su mentalidad, ¿no? El hacer una nación mestiza, ¿no? Al final de cuentas, tirando la criolla, ¿no? Que eso era, pues, desde la idea de Juárez, después de Porfirio Díaz, ¿no? De ir blanqueando paulatinamente a la población, y eso es lo que se va a proyectar después de la revolución, ¿no? Es decir, vamos a dejar de ser campesinos y el punto intermedio a eso, que es la ranchera, ¿no? Los rancheros, no son netamente campesinos, es gente más o menos acomodada que todavía no llegan a este proceso urbano, Vaquera, ¿no? pudiéramos decir. Sí, Pseudo ¿no? vaqueros. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, por eso en los años 30, 40, ¿no? Allá la película de allá en el Rancho Grande, en los años 30, pues representa justamente eso, ¿no? Y entonces en esos momentos, cuando hablamos de la identidad, justamente, lo regional, local, se folcloriza, ¿no? O sea, no alcanza a llegar a ser, desde la perspectiva del Estado, obviamente, una identidad fuerte y no es cultura, es folclore. ¿No? Entonces, se ve desde esa perspectiva, ¿no? Y la antropología en esos momentos está con ese término, ¿no? En realidad está por ahí Redfield, ¿no? Que viene a Tepoztlán en el 27, ¿no? Él habla del Tepoztlán Mexican Folkways, ¿no? Está la revista también. Tepoztlán es Mexican, bueno, el término siempre es el folclore, ¿no? O sea, es algo que no alcanza a desarrollarse tanto como la cultura occidental, obviamente, desde esa perspectiva, para ser denominada como cultura. ¿No? Entonces, la revalorización que hoy tenemos de estas identidades construidas regionales, como el chinelo, como los tecuanes, es netamente reciente. Hasta hace algunos años, alguien si era chinelo, o sea, no salías con tu traje más allá de tu comunidad, ¿no? Era específicamente en tu pueblo y ahí, ¿no? Y esperar todo el año. Y ahora se ha revalorizado, se le ha dado una vuelta y se ha demostrado, por ejemplo, hoy en el estado, el gobierno del estado, que también ha construido la idea de la identidad morelense, yo decía hace rato, Zapata y el chinelo, pues adoptan estos dos elementos que por mucho tiempo, sobre todo el chinelo, pues no fue aceptado, ¿no? Lo mismo pasó con Zapata a nivel nacional, ¿no? Zapata, ¿quién construyó el Estado? Pues los que lo mataron, ¿no? Los carrancistas, pero después lo perdonan y lo meten en el mismo panteón de héroes nacionales y decir, es que es parte de la Revolución Mexicana, ¿no? Somos mexicanos y entonces, pero le quitan la parte indígena, ¿no? O sea, ya no es la visión del territorio y la autonomía, sino ahora es nada más campesinos que pelearan por un pedazo de tierra. Y entonces ahí el papel del Estado es darles la dotación de tierras que, según ellos, construyeron y solicitaron, ¿no? Entonces es ahí la función del Estado de estar buscando siempre como papel central esta cuestión de la identidad, ¿no? Que yo por eso señalaba hace un momento, es quizás hasta cierto punto ficticia, ¿no? La idea del charro también, como el eje, sí, ese criollo mestizo, que no es ni indígena y tampoco es netamente urbano central, o sea, es como el paso, el punto intermedio, porque además la proyección pues era urbanizar hasta, digamos, hacia el futuro, ¿no? Entonces, por un lado es eso, y también la música regional mexicana, como hoy le dominamos así, ¿no? Música regional mexicana es un término muy abstracto y muy complicado de definir, pero lo que le llamaron, por ejemplo, también atendiendo la cuestión del mariachi, ¿no? O sea, el mariachi tradicional que pues no, nada tiene que ver con el mariachi que tenemos ahora, ¿no? Y que es una invención también desde el poder, ¿no? Por ahí, Ricardo Pérez Monfort ha trabajado bastante bien como, por ejemplo, la trompeta al mariachi, pues se la puso, Emilio Azcárraga Abuelo, ¿no? Entonces, él lo crea porque no le gustaba la música con cuerdas y prefería la trompeta, entonces, es una invención, ¿no? Decía Eric Hobsbawm, es la invención de la tradición, tomar elementos populares y quien está en el poder para darle un propio sentido de legitimidad, ¿no? Al Estado en este caso. Entonces, precisamente la idea creo que está sucediendo algo así con, con las múltiples representaciones locales, regionales en los gobiernos estatales, ¿no? O sea, se ha reivindicado un tanto la parte, como el chinelo en el caso de Morelos, como decía ahorita de Tlaxcala, ¿no? Los charros en la Ciudad de México, hay varios elementos, pero se les está quitando la parte importante, que es justamente la organización social.
Probablemente este no sea tu asunto y tu tema, pero es una pregunta que he discutido mucho con expertos en música. Lo que le da identidad a México como segundo himno es el guapango de Moncayo. Y yo les decía, pues prefiero la Sinfonía India de Chávez o prefiero la música de Revueltas, que me parece más mexicana. Sí. José Revueltas, en un artículo que se publicó en el Otatal en la Universidad de Guadalajara hace años, escribía bajo el título de Limitaciones y Posibilidades de lo Mexicano. Pues serás muy macho, pero aquí te sientas. Así se llama el artículo. Y preguntaba, ¿qué es lo mexicano? El tarahumara, ¿en qué se parece al celtal de Chiapas? ¿Qué los hace mexicanos? Y al celtal de Chiapas, ¿qué lo hace diferente al mame de Guatemala cuando los dos son mayenses? Y la frontera entre México y Guatemala fue impuesta de otra manera. Culturalmente, el Guatemala y el sur de México son distintos. Pensemos la región mesoamericana, decía. O pensemos Perú, Bolivia, la parte inca, ¿sí? Y nos vamos dando cuenta que entonces el problema de la identidad está tramposamente manoseado por razones ideológicas, políticas, donde se dice que algo es cultura y algo no lo es. Por ejemplo, cultura es ir a un museo y ver pintura de Caballete. Rivera, Siqueiros y Tamayo dijeron ni madres. Cultura es también los murales que puede ver cualquier mortal sin ir al Caballete. El único que medio lo entendió, alguien que quería blanquear, José Vasconcelos, primer secretario de Educación, es el que financió a los tres para el muralismo mexicano. La educación con Rafael Ramírez, la Escuela Rural Mexicana, era parte de la identidad, pero era la rural. Se blanqueó y desaparece la Escuela Rural Mexicana. Y entonces entra el libro de texto gratuito en el 62, la nacionalización de la industria eléctrica, el asesinato de Rubén Jaramillo y familia, con Adolfo López Mateos. Parece ser que ese proceso de blanqueo, utilizaste ese término, yo diría que de sustracción de la cultura, negarla como cultura e inventarle el otro término que planteaste, folclore. En psicología se habla de folk psychology, la psicología popular, pero curiosamente lo veía también en los análisis literarios del Perú. Mientras que a José María Argueda se le dice literatura indigenista, a Mario Vargas Llosa se le dice literatura universal. La otra es indigenista, es local. Esas clasificaciones son las que están blanqueando. Aunque Arguedas era blanco, hijo de hacendado, bueno, del encargado de la hacienda, que por circunstancias la madrastra lo mandó a dormir desde siempre con los indios, y entonces se hizo más quechua, era hablante del quechua, escribía en quechua, y conocedor de la tradición quechua que de la tradición urbana. Pero en ninguno de los dos lados estaba claro. Terminó suicidándose después del N intento de suicidio y de más de 20 años de análisis psicoanalítico, pero a lo que quiero llegar es a que el problema también de aculturación, o lo que se llamó por otros la segunda conquista, la conquista cultural, ha hecho que tengamos vergüenza, que nos avergoncemos y que como la mujer ladina, la canción del buen Tatanacho, ¿sí? O la del charro ponciano que cantaba Óscar Chávez. Ahí viene el charro ponciano dando vuelta a la estación, viene pegando respingos porque lo hicieron ya, mujer, calla. Deja de tanto llorar que esta noche con la luna nos vamos a emborrachar. El charro, todo eso, nos lo han venido quitando y claro,
si yo entiendo lo que es el Huapango de Pablo Moncayo, es la reelaboración de 3 sones, ¿sí? El Gavilancito y otros 2. Sin embargo, siempre me dicen, es una obra maestra, ¿sí? Pero Redes de Revueltas o Sensemayá también lo son. Y no voy a decir que una es mejor que la otra, pero sí puedo decir que una es más original que la otra, más originaria. Esa sustracción, por no llamarle robo, a diferencia de expropiación, con fines de poner abajo, como en la plaza del Zócalo, abajo quedó lo indio y arriba quedaron las catedrales y los grandes palacios. La ciudad de los palacios fue construida sobre las piedras de la otra ciudad, que no extinguieron, porque gracias a las obras del metro se fueron redescubriendo y destapando. Y el pleito era, entonces tiramos la catedral para que salgan los otros, la antigua Tenochtitlan, o cómo integramos las dos en nuestra historia. Y creo que lo mismo pasa con el chinelo, con el tecuán, con el charro. No digo el mariachi, porque el mariachi loco quiere bailar y ya todo lo que se compone como de mariachi, que no era ni el charro Avitia ni los primeros mariachis, viene planteando un tipo de son, pero pensar el son jarocho, con otro tipo de herramientas, porque la cuerda no era originaria de acá, llega de Europa, el arpa, la guitarra, y etcétera. Eso mejor que nosotros, Jesús Peredo. Sin duda, Chuto Peredo lo conoce muy bien, como para tener otro programa con él sobre este asunto. Claro. Pero no tengo duda que entonces una forma de resistir a ese proceso de sustracción cultural y de subordinación psicológica, psicosocial al pensamiento de que es indigenismo, Instituto Nacional Indigenista, sí. con ACULTA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Lo demás es folclore. Se decía en los 70s, en nuestra época, yo lo recuerdo, ¿qué te gusta la música folclórica? Y con eso se referían a todo lo que era música de protesta. Víctor Jara, Ángel Parra, Violeta Parra, Atahualpa. Eso era la música, que después le cambiaron el nombre, a todos le dijeron Nueva Trova, como si todo fuera la trova. Y los trovadores vienen de otra tradición. Pero bueno, no, por eso decía, tal vez no sea tu ámbito de estudio, pero mutatis mutandis, esta idea de que el Huapango de Moncayo es el segundo himno, a diferencia de otros, ¿sí? Puede asumirse con respecto al chinelo y el mariachi. Yo creo que aquí es muy interesante justo el tema, ¿no? De cómo se construyen, yo decía, estas identidades desde el poder, ¿no? O sea, por un lado es cómo se construyó esta identidad nacional, pues bueno, también donde entra el mismo Vasconcelos, ¿no? Con su idea de la raza cósmica, ¿no? O Ulises Criollo, ¿no? O sea, él también plantea esta cuestión del mestizaje, ¿no? O sea, para él la raza cósmica pues es la unión de lo europeo con lo indígena. El Ulises Criollo. Sí, claro, pues es criollo, ¿no? Está clarísimo. Y también, de hecho, el muralismo mexicano tiene esta cuestión como pedagógica, ¿no? Empieza, por ejemplo, siempre la representación de lo indígena prehispánico, lo español, ¿no? Y es como, y aparte ya en el caso muy claro, por ejemplo, de Diego Rivera, que toma en cuenta ya las clases sociales, ¿no? Muy marcadas el proletariado y el campesinado. Entonces, es como la nación, todo esto es la nación, ¿no? Es lo que somos, lo que fuimos desde la época prehispánica hasta donde hemos llegado, ¿no? Entonces, también es una visión como, digamos, pedagógica, si lo queremos ver así, ¿no? O sea, el muralismo tiene esa intención también de decir, miren, estos somos los mexicanos, ¿no? Claro. Entonces, esa es la construcción que se tenía del Estado, ¿no? O sea, lo que ellos, o sea, y va de la mano el cine, la música, esto es, ¿no? Por un lado. Y la otra, que creo es lo que a veces nos cuesta mucho quizá aceptar y defender, que la mexicanidad se vive de manera divergente en diferentes lados, ¿no? Todos los lados, o sea, obviamente no es lo mismo un mexicano de Coahuila, no es lo mismo un mexicano de Baja California que uno de Yucatán o de Chiapas o de Morelos con el de Jalisco, ¿no?
Y a veces es justamente la dicotomía que tenemos y eso nos pasa exactamente lo mismo con la identidad que se ha construido de lo morelense, ¿no? Cuando hablamos del Morelos, Zapata, el Chinelo, pero yo conozco gente que no se sienten identificadas ni con el Chinelo ni con Zapata, ¿no? Y pasa también, ¿no? Y no por eso no deja de ser morelense y no se siente morelense, al contrario, ¿no? Entonces, justamente esta parte de ver, ¿no? Yo creo que es la cuestión, regresamos a la temática otra vez de las relaciones sociales, ¿no? Cómo se construye, cómo uno, y aquí es donde entra el sentido de pertenencia, ¿no? Más allá porque uno de los ejes centrales digamos, de la identidad es la memoria, ¿no? La memoria y la memoria colectiva, ¿no? Aparte de la individual, la colectiva, pues, por ejemplo, la memoria individual es la que nos hace ser parte de una familia, ¿no? Lo que hemos construido, los recuerdos como familia, me identifican, ¿no? Con mis padres, con mis abuelos, ¿no? Eso es lo que yo soy. Y la colectiva es el espacio, o sea, en ese sentido, en el espacio donde nosotros nos desarrollamos, donde nos llegan estas historias de que si tal personaje de mi pueblo estuvo con Zapata, o aquí llegó Zapata, o aquí pasaron los plateados, o aquí tal, ¿no? Eso es lo que nos va arraigando, no es la memoria, ¿no? Caray, mi pueblo ha sido importante. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, Morelos ha estado siempre en un proceso importante de la nación. La cuestión es cómo nosotros lo seguimos viviendo, ¿no? Y la cuestión ahí es, eh, lo hacemos a través de fiestas, de cuestiones cívicas, pero yo creo, así, el eje central para mí es construir desde abajo, ¿no? O sea, es hacer una construcción social, ya sea política, cultural, sobre todo le tiro a la cultural, porque ahí sale todo, ¿no? Entonces, una es la identidad que se construye artificial desde el poder y la otra es cómo se construye desde los pueblos, que eso ha sido el eje central de mi trabajo, ¿no? Entonces, no estamos tan separados en realidad. O sea, mi trabajo es, yo trabajo las cuestiones culturales, pero yo lo que veo es eso, ¿no? Es como a mí me ha servido para mostrar que tanto el chinelo, los tecuanes, el mismo zapatismo, la creencia en los aires, incluso en los santos, ha sido una forma de resistencia y de conformación de una identidad que es divergente, ¿no? Y que no encaja del todo con la identidad nacional, ¿no? O sea, yo decía, y siempre lo señalo, ¿no? Los zapatistas tenían una visión diferente de Estado o de nación, más que de Estado, ¿no? Para ellos el Estado no existía, no más bien era una nación, ¿no? Pero ellos tenían la experiencia acumulada de lo que hemos señalado, todas estas festividades y la organización que representaban, no había diferencia entre lo político y lo religioso, y eso les permitió hacer una nación desde abajo, ¿no? Plantearla por lo menos, ¿no? Y lo hicieron durante 2 años, desde el 14 al 16, ¿no? El espacio que controlaron. Entonces, cuando llega el Estado y que, pues, se supone, desde finales del 19, con la idea de los liberales, ¿no? Que ganan la guerra de reforma y que continúan en el poder hasta, bueno, incluso después de la revolución, pues ellos tienen una idea de una nación mestiza, ¿no? Que se tiene que blanquear, ¿no? Porfirio Díaz con la formación de estas colonias agrícolas, ¿no? Que hay muchas en la región, en Morelos, traían migrantes europeos para que se mezclaran con la población y se fueran blanqueando, ¿no? Paulatinamente. Pues la idea de lo mexicano que tenemos ahora o sea, el charro es eso, ¿no? O sea, es un personaje que no es indígena, no es español, es el punto intermedio entre ambos, y eso es lo netamente mexicano. Y a veces, solo a veces, bueno, posteriormente, se reivindica la cultura regional, pero para dar este proceso también de, miren, o sea, somos mestizos, somos esto, pero la gente lo vive de otra forma, ¿no? O sea, yo cuando señalo esta cuestión, que también creo que es artificial, ¿no? Cuando se hablan de los 3 estilos del chinelo, está negando que en otros pueblos lo viven de manera diferente, ¿no? Y tienen otra estética, porque además yo insisto, ¿no? O sea, lo menos importante dentro del chinelo es la estética, sino más bien lo importante es lo que representa en la cuestión de la organización social. Eso es el La punto. comunidad. Sí, claro. Yara Navegante te manda saludos. Gracias, gracias. Belén Gabriela Sánchez comenta a propósito de la afirmación que hice de la propuesta de la pintura en caballete, el cuadro que se presenta en museos y que la gente tenía que ir al museo. Una tradición muy europea. Indudablemente es cultura, pero pensar que el muralismo no lo era, una manera de oponer, además porque Diego Rivera era medio trotskista, era militante comunista, ya no digo David Alfaro Siqueiros, fue coronel de las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española contra el franquismo, el coronelazo, está su cuadro, recuérdense, con la mano enfrente,
que fue circunstancial, según he leído. Pero haya sido como haya sido la idea del muralismo, no es decir que el Caballete no sea cultura, sino es decir que es una cultura ideológicamente elaborada. No prejuzgo si es legítima, estéticamente valiosa, etcétera. Claro que lo es, pero para ciertos sectores que pueden ir a esos lugares y comprar los cuadros. Mientras que el muralismo, basta con que vayas a la CEP o al Sambor de los Azulejos o al Castillo de Chapultepec y puedes ver el mural sin pagar lo que pagarías en un museo y cualquiera lo puede ver. Es un problema no de negación de su valor estético y cultural, sino de que sea considerado el único y lo otro sea folclore, que es la sustracción de la cultura popular y su subsunción como folclore o como literatura indigenista o cualquier otro término que se quiera. Todo ello forma parte de la cultura. Por eso decía, si mal no me acuerdo, un periodista de los principios del proceso, la rumba es cultura. Ahorita me acuerdo del nombre del periodista, porque hay cosas que no se consideran cultura por ciertos sectores sociales. Entonces, el concepto que utilizaban de un sustantivo lo vuelven adjetivo, inculto, ignorante, atrasado o encerrado. Alguien me dijo nostálgico. ¿Sí? Lo mismo pasa con la música. Pensar como lo hizo el gobierno de Mao Zedong, prohibir a Beethoven porque era para burgueses, fue una aberración. Claro. La vieja discusión entre Dmitri Shostakovich, creo que uno de los mejores músicos que ha dado la Exus en el siglo XX, e Igor Stravinsky, que se fue a Estados Unidos. Cuando llegaban, le entrevistaban a Igor Stravinsky y le decían que va a venir Shostakovich y decía, ¿quién es ese? Pues es una manera muy elegante de decir, eso no es música. Y cuando le preguntaban a Shostakovich de Stravinsky, dice, ¿ese es músico? Lo mismo pasaba en el ajedrez, cuando todos dudaban que Bobby Fischer le fuera a ganar a Boris Spassky. Después que triunfa Fischer y que por no querer defender su título gana Kasparov el campeonato nacional por no presentación de Fischer, plantea esas viejas discusiones ideológicas. ¿Qué ajedrez es el mejor? Ahora lo acaba de ganar el de la FIDE, un chino, pero resulta que lo ganó porque Carlsen no quiso jugarlo, lo cual no quiere decir que no sea legítimo su premio nacional de la FIDE, porque hay otra federación internacional de ajedrez que no es la FIDE, que es la que otros ganan y que la armó otro ruso, Anatoly Karpov. Pero pasa en la música, pasa en la pintura. Por eso, preciso, no digo que se niegue la propuesta de Caballete como alternativa o como aporte cultural. Claro que lo es, pero responde a ciertos intereses y ciertos valores estéticos y culturales. Mientras que el muralismo también lo juega desde otro lugar y así fue reconocido. Pero ahí cierro esto. Ya llevamos prácticamente hora y casi menos lo que nos costó trabajo estar, como hora 20 minutos. No sé si para ir cerrando quisieras ir haciendo algunos planteamientos sintéticos, porque es esto muy interesante en términos de identidad, sentido de pertenencia, la personalidad dentro de la colectividad. Fuera de ella no existe personalidad. Ni entre los primates no humanos, hablo de chimpancés, gorilas y macacos, o puedo hablar del bonobo. Eso lo estudia muy bien el primatólogo Franz de Waal o Jane Goodall o la Divina Coates, varios primatólogos y etólogos. El problema sigue siendo el comportamiento gregario, el sentido de pertenencia y la regulación de la actividad gregaria o colectiva. Cierro mi boca y no sé si quieres plantear algo. Sí, justo, bueno, ya igual para ir cerrando, retomar esta parte que se señalaba, ¿no? De la cultura,
de los museos y de los cuadros, ¿no? Bueno, y de la música incluso, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Todo es cultura. La cuestión que nosotros planteamos es que en ciertas formas, en ciertos momentos, desde el poder, se valorizó unas, se privilegió otras y, digamos, se negó que la cultura de los pueblos haya sido realmente cultura, ¿no? La cuestión es que se le dominó en algún momento, se utilizó ese término, el folclore, para decir de esa forma, no es cultura, es algo inferior, algo que pretende o que aspira a ser, pero no lo es, ¿no? Y creo que en este sentido, pues vale la pena mucho, ¿no? El trabajo que se hizo en México, a pesar, ¿no? Yo digo a pesar porque también el Instituto Nacional Indigenista, pues tuvo a fin también, ¿no? De estudiar a los pueblos, de acercarlos, pero que paulatinamente, o sea, agregarlos a la idea de la nación, que estos que estaban en el poder, pues, digamos, generar esa nación que ellos pretendían, ¿no? Afortunadamente, creo yo, digo, afortunadamente tenemos grandes personajes, ¿no? Yo creo que Bonfil Batalla fue excepcional en ese sentido, ¿no? En revalorizar la cultura de los pueblos, ¿no? Que si bien para hacer esta diferencia, de la cultura que ahora podemos denominar cultura culta, ¿no? Entre comillas, lo ponemos así, y la cultura popular, ¿no? Me parece que es un término que, híjole, que nos ha venido a abrir muchos caminos, ¿no? Que bueno, también en Europa ha sucedido, ¿no? Por allá Peter Borg, ¿no? Habla también sobre la cultura popular, en la Europa moderna, ¿no? Después de la época medieval. Entonces, me parece que este proceso, y que además cómo la maneja Peter Borg me parece que es muy importante, ¿no? Porque no solamente habla de clases bajas, sino habla lo que hemos señalado aquí, de las personas que mantienen los mismos parámetros sociales y culturales, ¿no? Él habla que puede ser, por ejemplo, una tradición, la comparten los ricos y los pobres, ¿no? Y es lo que señalamos aquí, ¿no? En la organización de las fiestas, ¿quiénes son los que ponen la lana? Pues los que la tienen y que organizan, ¿no? Toman la batuta. Eso históricamente ha sido en los pueblos, ¿no? Se nos olvida que dentro de lo popular también hay una estructura social y eso también es fundamental para poder comprender el papel que juega cada uno de ellos, ¿no? Por eso para mí lo central de todo, del poder entender una fiesta y parte de la identidad, es justamente ese, el poder entender el papel que juega cada uno de las personas que están en la comunidad, en los pueblos, porque eso es justamente donde se va a reflejar la identidad, ¿no? O sea, es el hecho máximo de las relaciones sociales. Entonces, para no extenderme más, justamente y cerrar la parte de la identidad nacional, es que a veces nos ha costado mucho entender eso, que no hay una identidad nacional, sino que hay muchas y hay múltiples, y en cada región se construye de manera diferente, ¿no? La mexicanidad la vivimos de manera diferente, ¿no? Dentro obviamente, dentro de nuestros propios parámetros culturales. ¿Por qué? Pues porque obviamente el proceso histórico es diferente, ¿no? La colonización que se vivió aquí en la zona que nosotros estamos, en Morelos, por las haciendas, es diferente a las zonas mineras, por ejemplo, ¿no? Entonces, o en las zonas pulqueras, ¿no? Obviamente la visión es diferente, los contextos sociales, culturales son diferentes, pero eso no implica que no nos sintamos mexicanos porque compartimos el espacio, compartimos el territorio, sí hay un proceso de identificación nacional, pero es diferente, ¿no? O sea, depende con quién estemos en relación. Nosotros quizá podemos discutir con los de otros estados, ¿no? ¿Qué es lo más mexicano que podemos hacer con los de Monterrey, bueno, Nuevo León, con los de Tamaulipas? Podemos platicarlos, ¿no? Pero al final de cuentas, si vemos, tuviésemos enfrente un personaje de otro país, entonces sí nos identificamos, ¿no? Sí somos parte de. Entonces es con quién estamos enfrente. Y hay que entender también eso, que la identidad es volátil, depende de con quién se mantenga este proceso de relación social, ¿no? Y ahí le paro. Yo también para cerrar, indudablemente, expresión de la cultura son todas esas formas que permiten mantener esa identidad y esa creatividad. La posibilidad de optar ideológicamente, políticamente, por una u otra, es relevante, pero también está la dimensión histórica. Pienso, por ejemplo, en 3 películas de Ismael Rodríguez. Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. Antes que Rambo y Rocky y que Terminator 1, 2 y 3, las series empezaron con Ismael Rodríguez. A toda máquina, que te ha dado esa mujer, no desearás la mujer de tu hijo, la oveja negra. Es la época en la cual se está planteando ese proceso de tránsito hacia la humanidad
que es posterior a María Candelaria, por ejemplo. El rebozo de soledad de Roberto Gabaldón. Pensar Tizoc, que es la otra vertiente, o Amor Indio, era su título original. ¿Sí? Ese cine fue tradicionalmente llamada la época de oro en México, desde México, aunque desde fuera no se le consideraba el cine ni de arte, ni mucho menos hollywoodense. Es curioso, pero para esa época esos referentes eran distintos: Amores Perros, Perfume de Violetas, etcétera, que en su momento de mejor manera retrató Luis Buñuel en Los Olvidados. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la expresión cultural se da en todas las épocas y regiones, los intentos de expropiación o de sustracción de esta cultura como expresión legítima en ciertos lugares y regiones, por quien detenta el poder político y económico, hace que se considere cultura únicamente lo que ellos valoran como la cultura culta. Así se hablaba de música clásica y música no clásica, aunque dentro de la música clásica cabe desde el clásico, el preclásico, romántico, etcétera, sacro, canto gregoriano. Tengo la impresión de que efectivamente la salida de todo es cultura o la salida de todo es biopsicosocial tampoco nos permite afrontar esa tensión que existe. El concepto de lucha de clases naturalmente para la Europa de Marx y para Marx, el judío europeo, pues no tenía el referente de lo indígena. No se le puede pedir que plantee. Eso lo vino a plantear Mariátegui y otros cuando dijeron, bueno, el modelo de Marx acá, quién sabe, si aplique literalmente. Hay que hacer algunos ajustes o adecuaciones. En ese sentido, creo que los comentarios de Belén García Sánchez los agradezco mucho, los agradecemos porque efectivamente tienden a alimentar que la palabra que expresamos aquí se pueda discutir, rediscutir o redimensionar con quienes nos siguen. No quiero dejar de agradecer a la eterna Elizabeth Mulato. Nos conocemos de casi medio siglo, un poquito menos, sí, unos 40 años. Pero quizá un poquito menos, exagero. Pero le agradezco su constancia de estar casi en todas las, por no decir en todas, las presentaciones desde hace 5 años de la Comuna de la Palabra. No quiero dejar de agradecerte, doctor, tu tiempo, tu experiencia, y ya tendremos más ocasión para seguir con esto porque está gordo el tema. Claro. Y desde luego, no quiero dejar de seguir invitando a quienes nos miran hoy y nos escuchan, y a quienes nos miren y los escuchen posteriormente a través del canal de YouTube de la Comuna de la Palabra y del canal de Spotify de la Comuna de la Palabra, a suscribirse a estos, porque ya vamos casi por los 850. Quiero llegar a 1000 antes de fin de año. Desearemos llegar. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Y dentro de 8 días, a propósito de cuál es el estado de la cuestión de la inteligencia artificial, ChatGPT y todas esas cosas. ¿Y qué nos depara? Porque Elon Musk o el filósofo hebreo israelí Yuval Noah Harari dicen que se haga un paro de investigaciones porque estamos a punto de ser invadidos por la inteligencia artificial y no nos vaya a pasar lo que en Yo Robot o en El Hombre Bicentenario o en Fahrenheit 451 o en la historia de Peter, etcétera. Hasta la próxima. Muchas gracias. Tendremos aquí al doctor Bruno Lara, experto en estas cuestiones de inteligencia artificial. Próximo miércoles, 12 horas. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.